El politólogo, autor, columnista, ha hecho 14 libros ya publicados, director de Patria de Martí y Cuban American Voice, Julio Schilling. En su más reciente trabajo publicado, ustedes pueden ver todos sus trabajos, ahí tienen las direcciones, empieza así. Los procesos de liberación nunca se caracterizan por un acontecimiento único. Suelen estar compuestos por una larga serie de acciones, a menudo aparentemente inconexas, pero unidas entre sí con una precisión no planificada. Este activismo multidimensional ha proporcionado la libertad a muchas naciones. A veces estos acontecimientos se construyen a lo largo de muchos años de sacrificio, sangre y trabajo por diferentes personas que abarcan muchas generaciones. Ese ha sido el caso de Cuba. Así comienza este trabajo, otro eslabón heroico en el proceso de liberación de Cuba, a propósito de todas estas protestas que se están ejerciendo, que se están viviendo especialmente en La Habana, pero a lo largo y ancho de la isla. No quiero comparar ni estoy comparando Cuba con Venezuela, porque Venezuela tiene una serie de ventajas a favor de la libertad que no tuvieron los cubanos y por eso tienen 65 años de una tiranía. Es una isla, es decir, es mucho más fácil de seguir, de acabar con los enemigos, de saber dónde están, ¿ok? Y de eliminarlos. Eso por un lado. Hubo un acuerdo entre rusos, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de no tocar a Cuba, a cambio de que salieran los misiles de Cuba y los misiles de Turquía. Son dos de las muchas cosas. Además, nadie conocía el trabajo en Occidente de los soviéticos, de la represión soviética que tiene tantas y tantas décadas y es como ninguna. Yo creo que le ganan a la CIA, evidentemente. Eso lo aprendieron los cubanos y ahora ellos, a lo largo de las últimas décadas, los están ejerciendo en todos los países latinoamericanos. Fueron carne de cañón de los rusos en África, porque los rusos no podían ejercer y tomar los países por los acuerdos de Yalta, etcétera. Bueno, yo quisiera que Julio Schilling, ¿no? Un luchador desde muy pequeño, un tipo brillante, politólogo, intelectual, nos hablara de eso, nos hablara de cómo empieza, ¿no?, su trabajo. Los procesos de liberación nunca se caracterizan por un acontecimiento único. Bienvenido, Julio. Napoleón, muchísimas gracias a ti por la invitación mira, quiero empezar recordando, yo le agradezco muchas cosas a mi amiga y creo que tuya también, Vilma Petrach, Claro. y una de ellas es que pues te conocí por medio de ella y una entrevista que tú me hiciste, si no me equivoco, en el 2014, sobre el Foro de Sao Paulo. Realmente una entrevista formidable. Y ella me dijo, eh, quiero que sepas, esto fue la introducción de ella, o sea, que le puso una barrera bien alta, me dijo, te vas a dar cuenta que este es uno de los mejores periodistas que ha tenido Venezuela. O sea, y prepárate porque vas a disfrutar esta entrevista. No Y sigas, tuvo toda Schilling, la que me vas a razón, quiero que sepas. ruborizar. Y aquí la estrella eres tú. ¿Ok? No, 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 pero esto es importante decirlo porque realmente Vilma estuvo totalmente acertada, no exageró en absolutamente nada. Así que para mí es un privilegio realmente compartir contigo y siempre estoy a tu disposición, Napoleón. Bueno, ya que mencionaste el Foro de Sao Paulo, ese programa de cómo actúa el Foro de Sao Paulo está tan actual como cuando lo dijiste. Porque hay una cosa que creo que van a empezar o están empezando a entender los dirigentes políticos democráticos, que es que siguen la misma norma, la misma regla en todos los países, paso por paso, paso por paso, aprovechando que la dirigencia democrática, ¿no?, normalmente está en el poder, ¿ok? Y lo que tratan es de conciliar, de que no se le alboroten
que no le alboroten los países y ese tipo de cosas, y eso hace que, ya que fracasaron con las guerrillas, los cubanos y los soviéticos que estaban detrás, entonces jugaron con las reglas de la democracia para apoderarse de los países. Pero yo insisto porque yo creo que María Corina y muchos de los dirigentes, y la menciono a ella porque en este momento es la gran lideresa, ¿no? Ya están claros en eso y actúan con diferentes planes, plan A, plan B, y yo creo que plan C, por lo menos. Y dice, vuelvo a repetir, los procesos de liberación nunca se caracterizan por un acontecimiento único. Háblanos de eso. Y después nos habla por qué 65 años ha estado la misma gente y la misma tiranía. ¿Cómo no? Y esto, Napoleón, hay que entender, o sea, estamos hablando de Cuba ahora, pero estamos hablando de Venezuela también, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de México, porque tras la caída del comunismo soviético, Cuba comunista adquirió una capacitación en el lugar de la Unión Soviética en América Latina, excepto que el financiamiento, en vez de venir de la Unión Soviética, pues empezó a venir del petróleo de Venezuela, del narcotráfico. Entonces, es el mismo propósito. Y en el Foro de Sao Paulo, en 1990, precisamente se estrenó, o sea, hubo este cambio de metodología que había que entrar por la vía como hizo Salvador Allende, excepto que lo perfeccionaron penetrando las Fuerzas Armadas, se dieron cuenta los fallos, estudiaron los fallos que hubo en Chile para ellos, o sea, los fallos que hubo a pesar de tener un general que fue puesto por Salvador Allende, me refiero a Pinochet, pues las cosas no le salieron como ellos quisieron, y esto pues los ha llevado a perfeccionar el modelo dictatorial que tuvo su programa piloto en Venezuela, o sea, con la llegada lamentable de Hugo Chávez al poder, y ese patrón se ha repetido, las excepciones al caso, y empiezo por aquí como antesala, es, por ejemplo, tenemos Brasil, que a pesar de que estuvo Lula y después Dilma, no lograron perpetuarse en el poder, lo mismo en Ecuador. Pero eso tiene una explicación muy clara, y eso es que no lograron penetrar las Fuerzas Armadas. En Brasil, Jair Bolsonaro, por ejemplo, estaba a cargo, o por lo menos un miembro de alto conocimiento de la inteligencia militar. O sea, estaba plenamente consciente de la relación que Lula y después Dilma tenían con la inteligencia castrista. Entonces, no lograron cooptar las Fuerzas Armadas. En Ecuador pasó exactamente lo mismo. Es más, las Fuerzas Armadas le aclararon a Correa que había límites en lo que él podía llegar, porque si no lo iban a sacar, o sea, no iban a permitir que llegara a donde llegó Venezuela o donde ha llegado Nicaragua. Entonces, este es un modelo. Vimos en Bolivia, por ejemplo, la liberación que tuvieron, y tristemente no se dieron cuenta que con modelos, con movimientos antisistema, tú no puedes prestar las reglas democráticas, porque tenían que haber precisamente presentado a Evo Morales con cargos incluso de crímenes de lesa humanidad. No lo hicieron, había que ilegalizar el partido Movimiento al Socialismo, no lo hicieron. Entonces, Perfecto, pero déjame, no se trata de eso. Yo creo que a esa gente no se puede ser indulgente con la aplicación de las leyes. No se trata de violar las leyes, no se trata de ser como ellos. Lo que se trata es que no ser indulgentes. es que, mira, el derecho de rebelión es un principio sacrosanto. Está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de los documentos fundacionales de la OEA, de las Naciones Unidas. O sea, yo creo que esto, eh, eh, si miramos de 1959, que fue cuando se oficializó la guerra del comunismo en América Latina por vía de Cuba como base y la Unión Soviética como suministro,
los logros fueron mucho menos que los logros que han tenido a partir de la caída del comunismo soviético y el invento del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Pero eso ha sido, Napoleón, error de los demócratas del mundo, que no han podido hacer esa distinción. Hemos visto, por ejemplo, cómo el actual gobierno estadounidense básicamente le extendió el beneficio de la duda a la dictadura de Maduro, pero ¿cómo le va? O sea, es como que no entienden la naturaleza, sueltan a criminales a cambio de la promesa de que van a respetar leyes que, o sea, ¿qué les hace creer que van a respetar lo que han violado consistentemente? Entonces, el problema es que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, los demócratas no saben aún cómo de una manera efectiva enfrentarlo. Le era más fácil el otro modelo de las guerrillas, porque ahí el enemigo era más claro, ahí lo podían ver, tenía uniforme, entonces se podía hacer la distinción con más claramente. Ahora el enemigo es Petro, que era un guerrillero, es más, Petro sale de la guerrilla a solicitud de Fidel Castro para implementar el nuevo plan del el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. O sea, que vemos esto y por eso es que lamentablemente para América Latina, mientras Cuba comunista sigue existiendo, va a ser muy difícil que pueda, sobre todo los países que ya están en el orbe del control castrocomunista, como es Venezuela, como es Nicaragua, como es Bolivia, les va a ser muy difícil transitar. López Obrador, por ejemplo. López Obrador desde hace muchísimos años tiene una relación muy estrecha con la inteligencia castrista. Es más, el partido Morena, esto fue una creación de la dictadura castrista porque para funcionar primero bajo el PRI, después bajo el PRD, eran muchas las imposiciones, habían otros actores, ellos no podían tener el control pleno que necesitaban. Con Morena sí lo tienen. Entonces, en la utilización de los carteles de la droga, no es casualidad que vemos cómo eso ha sido un mecanismo de entrada sumamente importante. El hecho de que Cuba comunista no sea el rostro más visible y prefieran utilizar el rostro de Maduro o de otros, es una cuestión simplemente de conveniencia. Entonces, por eso es que tenemos que entender, mira, cuando las protestas en Venezuela del 2019, esas protestas impresionantes del pueblo venezolano, a los Estados Unidos se le hizo contacto, supuestos elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, diciendo que estaban dispuestos a tomar los pasos para ejercer el derecho de rebelión. No ocurrió. Bueno, no ocurrió porque esto fue un montaje de la inteligencia castrista. O sea, lo hicieron para hacer quedar ridículo a los Estados Unidos y para sacar a personas dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas en Venezuela que podían estar alentando a eso. Todos recordamos, por ejemplo, a John Bolton, el miembro del gobierno de Bush, con una libreta y hablando de tropas. El lenguaje daba por hecho de que iba a haber una movilización, pero lo que ellos no entendieron es que esos contactos, eso fue una trampa de la inteligencia castrista, porque estas cosas, Napoleón, tienden a ser muy defraudantes. Primero, elementos que puede aún existir o haber existido dentro de las Fuerzas Armadas, en el caso, estamos hablando de Venezuela, en el caso venezolano, pues al ver de semejante operación y que queda en la nada porque todo fue una trampa para engañar a los Estados Unidos y sacar a plena vista personas que podían haber estado genuinamente conspirando para alcanzar la liberación en Venezuela, pues se echan atrás. Entonces esto ha sido una maquinaria, por ejemplo, en Cuba constantemente. El factor de que hay tres fuerzas armadas en vez de simplemente una, o sea, tres ejércitos de diferentes secciones en Cuba, regiones en Cuba, mejor dicho. Todo esto, estamos delante de un sistema que posee, en un momento
era la cuarta potencia de inteligencia, ahora tal vez son la quinta o la sexta. A pesar de la miseria que se ve, a pesar de todo eso, los recursos son invertidos en precisamente ese tipo de control. Por eso, si algunos recuerdan, y estoy consciente que tal vez tu audiencia pues, puede ser no cubana y no tener fresco determinadas cosas, me disculpa si caigo en cierta redundancia, que tal vez pues eso tú sí lo sabes, pero a raíz de la protesta del 11 de julio, ya de hace par de años que cientos de miles de cubanos salieron a la calle en 72 localidades. A raíz de eso murieron más de 20 oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, o sea, de la inteligencia. Algunos eran retirados, pero ¿por qué murieron? No, que fue la causa que le atribuyeron a la mayoría era el coronavirus, que murieron del COVID. Esto es simplemente el trabajo de la contrainteligencia. Es probable que algunos de estos oficiales, aunque estuvieran ya retirados, el hecho de que una vez comandaron tropas es suficiente para que sean eliminados por el riesgo potencial. Y es probable que se hayan expresado de alguna manera con cierto descontento de cómo el régimen estaba reprimiendo a una población que había salido a la calle con agravios ciertamente válidos aún bajo los estándares que ellos han establecido, lo que es válido y lo que no, y sin embargo le costó la vida. Quiere decir que el hecho de que se han mantenido en el poder, que han logrado la supervivencia de la caída del comunismo soviético sin tener la necesidad de reformar la economía al punto como lo ha hecho China, como lo ha hecho Vietnam, quiere decir que tiene que poseer determinadas características de control poblacional y de tener una influencia a través del mundo, porque eso ha sido otra cosa que han utilizado. Cuando uno mira a Cuba, ¿la verdad? Cuba está localizada, pues, básicamente muy cerca de los Estados Unidos. Eso es obvio cualquiera que mire el mapa. Bueno, el castrismo entendía esa relación geográfica, aparte de la relación histórica, porque Cuba, aún siendo colonia, con los Estados Unidos se convirtió en, primero, el socio comercial principal de Cuba, aún en época de España, y para los Estados Unidos era el tercer socio comercial. Cuba, la isla de Cuba, bajo España. Quiere decir que la relación históricamente ha sido muy particular. La nación cubana se fundó en el exterior, o sea, todos los próceres de Cuba vivieron exiliados, planearon las guerras de independencia en el exilio, vivieron casi todos más tiempo en el exilio que en la propia isla, o sea, tiene una dimensión muy particular con los Estados Unidos. Entonces, el castrismo eso lo entendía muy claramente y como estrategia, el hecho de llevar problemas a otras regiones, a otras partes del continente y del mundo, era una movida para que los Estados Unidos se vieran obligados a ir a apagar un fuego en Venezuela, en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador. Y eso, pues claro, les daba cierto espacio porque es como una estación de bomberos. Si tienen que estar apagando fuegos por todas partes de la ciudad, no vas a perder tiempo tal vez con el vecino que tienes enfrente, a pesar de que tú sabes que él es el gran promotor porque hay más cuestiones inmediatas. Aparte, la democracia requiere que presidentes de los Estados Unidos salgan electos, tienen que enfrentar a un electorado y ningún presidente quiere problemas bajo su reloj. Quiere salir electo o reelegido. Todo esto el castrismo lo ha utilizado muy favorablemente. Han penetrado instituciones muy importantes con espías que podemos decir la desinformación nos llega a Napoleón incluso desde antes. Y esto me da pie a la pregunta que hiciste ante este gran antesala que estoy dando, pero tal vez un poco demasiado extendido, pero el castrismo no habría llegado al poder sin la injerencia de los Estados Unidos.
principalmente porque le emitió un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, y segundo, el Departamento de Estado estaba recibiendo desinformación de agentes con relación con la KGB que decían, no, Fidel Castro y Raúl Castro no son comunistas, les estaba desdibujando la realidad, cuando el hecho es que desde el Bogotazo ya Fidel Castro había hecho contactos con elementos de la inteligencia soviética. O sea, ya había una relación andando, pero la decisión fue, esto hay que ocultarlo, porque si no, no van a llegar al poder. Quiere decir que el factor internacional, y por eso puse eso en el artículo, porque yo lo he escuchado constantemente en el contexto cubano, también lo he escuchado en el contexto de los venezolanos, que dicen, no, 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 esto es para que se decida entre cubanos, para que se decida entre venezolanos. Bueno, es una estupidez decir, porque es totalmente ahistórico. Todos los procesos históricos cuentan con factores internacionales, empezando por los Estados Unidos, porque Francia fue quien le costó el 90% de las armas. 90% de las armas las pagó Francia, no solo las pagó, envió asistencia bélica, igual que España. Entonces, pues, hay que entender que el factor internacional juega mucho. Venezuela, Cuba. Cuba tiene una relación estrecha con Rusia, con China, con Irán, con Corea del Norte. Cuba rienda su territorio para el espionaje a los chinos, a los rusos. Esto es conocido, esto no es nada nuevo. Entonces, ¿por qué las fuerzas democráticas no pueden a la misma vez apelar a la solidaridad, que es como históricamente se ha hecho? No hay ningún proceso histórico, repito, que no tenga y no haya contado con factores internacionales. Los sandinistas llegaron al poder, bueno, por la ayuda de México, por la ayuda de Figueres en Costa Rica, o sea, entre muchos otros actores que aportaron logística, información, dieron dinero. Así que esa es la realidad del mundo en que nos movemos. Pero lo que demostró la protesta que hubo el 17 de marzo en la parte oriental de Cuba, aunque no fue de la magnitud de hace par de años en el 17 de julio, sí nos demuestra que la capacidad para tener ese control social que un régimen totalitario tiene que tener se ha debilitado. No quiere decir que son más buenas personas, no. Simplemente que los retos que están enfrentando son mucho mayores. Entonces, una muestra de deterioro en su capacidad de tener el control social necesario es evidencia de una crisis interna, porque no solo, y esto lo vemos que es la primera vez que un éxodo facilitado por el poder político dictatorial no logra los propósitos de pacificación en el país. O sea, a raíz de aquellas protestas, el régimen hizo dos cosas fundamentales. Uno, montó un show, o sea, los cubanos empezaron a planear otra protesta para el 15 de noviembre. Recuerden, estamos hablando el 11 de julio, una protesta para el 15 de noviembre. Y un grupo fue el que estaba promoviendo ese esfuerzo. Bueno, resulta que para el día planeado de esa manifestación de 15 de noviembre, el líder de ese grupo, el que estaba convocando al pueblo de Cuba a salir a marchar, apareció en España. Salió de Cuba y apareció en España. Bueno, eso fue una operación de la inteligencia castrista. ¿Y qué efecto ha tenido? Desplomó totalmente esas ansias de los cubanos de seguir saliendo a la calle, cuando ven que la figura que estaba convocando al pueblo de Cuba a salir a la calle nuevamente, después de todos los arrestos que hubo, de pronto aparece en España. Bueno, quiere decir que quedó totalmente desanimado. La otra cosa que hicieron fue facilitar con Nicaragua la salida de cubanos, por supuesto, pagando buenas sumas de dinero, y con el gobierno de México para que tuvieran la protección del presidente mexicano. Prueba de eso, el hecho es que han salido cerca de 700,000, probablemente más, cubanos desde el 11 de julio,
el mayor éxodo en la historia, en la larga historia del castrocomunismo, Más que cuando los Marielitos. más que cuanto los Marielitos por grandes números. O sea, el Mariel trajo 125.000, aquí estamos hablando de, en este periodo, porque ha sido un periodo más prolongado, desde el 11 de julio, o sea, estamos hablando aproximadamente 2 años, estamos hablando de 700.000 cubanos que han llegado a la frontera sur. Entonces esto no ha logrado el efecto de pacificar el país. El régimen siempre ha utilizado el éxodo como herramienta para lograr que las personas pues decidan no salir a protestar, a expresar públicamente sus agravios, porque están esperanzados que van a poder salir del país a la nación cubana y vivir en el exilio. La otra cosa que los éxodos logran es que ponen presión a los Estados Unidos. Y esa presión la hemos visto. La administración actual aprobó el año pasado la primera licencia desde 1960, permitiendo que inversionistas estadounidenses inviertan en compañías cubanas por medio de fondos de inversión. Hay sus limitaciones en cuanto a las cantidades, pero básicamente no hay inversionistas norteamericanos muy interesados por varios factores, entre ellos de que en Cuba no hay un Estado de Derecho y está el temor, uno, de que vuelvan a ser confiscadas esas inversiones, dos, que enfrenten cargos porque el régimen trafica con propiedad robada y que de pronto estén entrando en un negocio y sean demandados en cortes en los Estados Unidos porque estas cosas son muy complicadas. Mira, por ejemplo, Home Depot, que es una empresa grande, muy conocida en los Estados Unidos. Bueno, Home Depot, como hacen muchas compañías, van comprando empresas, son compradas por otras empresas. El caso es que en una de esas transacciones a través de los años adquirió los derechos a una empresa que había sido confiscada por la dictadura castrista. Entonces ellos tienen derecho, están ahí esperando reclamar ese dinero, aunque más allá de que la ley Helms-Burton a raíz de Donald Trump ha permitido ir a los tribunales, ellos han estado esperando en algún momento, pues realmente ver y reclamar esos derechos. Bueno, esto tiene el efecto, Napoleón, de inversionistas, empresas grandes con dinero en los Estados Unidos dicen, yo no me quiero meter en problemas. A lo mejor el catrismo, que se ha caracterizado por mentir, pues les dice que no hay ninguna conexión con un ex dueño y resulta que sí lo hay. El ex dueño resulta que ya no es Cheo García y su familia y sus herederos, sino Home Depot, por medio de que el negocio se fue vendiendo a través de diferentes titulares. Entonces todo esto presenta un problema para la dictadura castrista de que están en una situación terrible en cuanto a la capacidad de producir bienes básicos para la población, y todo esto se hace peor porque Cuba está actualmente en una transición hacia el modelo que tenemos en Rusia de Putin, o sea, una cleptocracia. Todos recordamos la caída del comunismo soviético. Yo creo que Boris Yeltsin tuvo las mejores intenciones, pero el problema es que ese proyecto de privatización que se llevó a cabo en Rusia fue probablemente la piñata más grande que existió en la historia, porque toda la nomenclatura aferrada al poder utilizó crédito del Estado, los activos del Estado, para convertir a la incipiente democracia rusa en una cleptocracia, al punto de que ya vimos gangas y surge Vladimir Putin como la persona para poner orden, y a partir de ahí ya él sí fue tomando riendas y cerrando todas las avenidas de discusiones públicas, etcétera. Entonces, el pueblo de Cuba está viendo que un pequeño grupo no solo controla la economía, sino por medio de esquemas como, por ejemplo, esto que tú has oído, los MIPIMES, que son las micro y pequeñas y medianas empresas, un acrónimo de un invento del castrismo,
a raíz de las reformas de Raúl Castro, que ya vienen caminando, donde da la impresión de que es un sector privado, pero no es privado en el sentido de los estándares elevados de un país libre y democrático, sino básicamente son concesiones que se está ejerciendo un capitalismo de Estado y personas están básicamente robando activos del Estado y legitimándolos con determinados títulos y que tienen un negocio. Entonces, el pueblo de Cuba está viendo que se está profundizando la casta oficialista, para usar esa palabra que Javier Milei la ha popularizado tanto, la casta oficialista y el resto de la población, al punto de que vemos cada vez más esa casta dictatorial, pues evidenciar más sus lujos, porque los medios sociales Claro. lo hacen ver que tienen yates, cada vez están más gordos, más inflados, y sin embargo el pueblo de Cuba tiene que atravesar una situación casi de hambruna, hay apagones, y esto está llevando a las personas a una incomodidad extraordinaria. Y por eso es que para el régimen es una situación peligrosa más, y cierro con esto, contemplando de que quien ellos estaban esperanzados que iba a producir la apertura, o sea, retomar las iniciativas de Barack Obama, que era Joe Biden. El 11 de julio, las protestas, en efecto, puso a Biden y su gobierno y el Partido Demócrata en una posición muy incómoda. No podían profundizar un acercamiento ante una represión brutal que hubo. Entonces, básicamente, se ha quedado ahí a pesar de las intenciones y deseos del actual gobierno, y es probable que las elecciones próximas en noviembre va a salir Donald Trump otra vez. Quiere decir, ellos anticipan una mano dura, y le puedes añadir, si quieres, de que los bancos de Putin, entre esa relación estrecha, le ha servido a la dictadura castrista y venezolana, dicho sea de paso, para lavar el dinero en bancos en Europa, bancos de Rusia en Europa. Pero la invasión a Ucrania le complicó esto a los Castro y por supuesto a Putin, porque al tener mayor escrutinio del occidente, las transferencias bancarias de bancos rusos en Europa, pues quiere decir que, fíjate que en Cuba los apagones se intensifican a raíz de la invasión a Ucrania. Ahora nos quedan solamente 2 minutos. Yo veo a favor de lo que está pasando en Cuba y en Venezuela lo siguiente. En Cuba ya murió el caudillo, ¿no? Y el hermano del caudillo está desaparecido, no sé si está muerto o no. No es lo mismo los Castro y mucho menos Fidel Castro que Díaz-Canel. Para el pueblo cubano, Díaz-Canel no significa mayor cosa. Eso por un lado. Por otro lado, ahora, a diferencia de décadas anteriores, ¿ok?, existen las nuevas tecnologías y los cubanos pueden tener un teléfono y ver qué pasa en el resto del mundo, a pesar de que no pueden cercar la isla como lo han cercado. Y a favor de nosotros los venezolanos, nosotros sí tenemos una figura en este momento que ha aglutinado y unificado a todos los luchadores demócratas verdaderos, que es María Corina Machado. Puede haber sido otro, pero ahora es María Corina Machado. Eso por un lado. Y por otro lado, además tenemos, por mucho que quieran cercar el país, no es una isla y la tecnología impide cercar los países. Eso no nos da esperanza, tanto que se acaben ya en esos 65 años y posiblemente no lleguen a 66 o 67, como que se acaben estos 25 y no lleguen a 26 en Venezuela. Eso, quiera Dios que así sea. Sin duda, la caída o los problemas que puede tener el régimen castrista de supervivencia tienen un impacto favorable. Yo creo que el cambio en la Casa Blanca puede ser también muy fructífera para la democracia en Venezuela, porque hace falta un campeón, hace falta alguien que tenga una visión, y esto no es un fenómeno de partido, porque los Pero tú me demócratas perdonas, el históricamente... campeón del cual tú estás hablando ha dicho que su nuevo mejor amigo es uno de los peores dictadores que hay en el mundo, que es el de Corea del Norte. Es amigo y admirador, y lo he dicho muchas veces, de Putin. O sea que tampoco es así de que él es muy demócrata, ni mucho menos. No, pero fíjate, Napoleón, que la realidad, en cuanto a Putin, sin duda las expresiones públicas de Donald Trump son
o sea, desea mucho que desear, o sea, da mucho que desear. Sin embargo, quien le vendió las armas de nuevo a Ucrania fue el gobierno de Donald Trump, que había sido suspendido bajo Obama. Y soldados rusos murieron en Siria cuando fue bombardeado Siria por los Estados Unidos para precisamente tratar no solo de liquidar ISIS, sino por los crímenes de armas de mostaza que estaba utilizando la dictadura en Siria, y no pasó nada. O sea, y yo creo que ese temor, y sí, comparto el rechazo por esa explicación de Corea del Norte. Sin embargo, Corea del Norte estaba muy callada, no vimos que estaba con pruebas de misiles porque le tienen cierto temor, tal vez porque, no sé, lo consideran Bueno, porque es más impredecible. temible, porque es más temible. Pero Mira, yo creo que eso es importante. Yo creo que por las razones que sé, yo creo que los hechos internacionales, lo que estamos viendo en el Medio Oriente, lo que estamos viendo a través del globo, no lo hubiéramos visto. No es porque este hombre, tal vez precisamente, si da una imagen en medio impredecible, causa cierto temor. temor. Yo creo que eso, por lo menos no vimos lo que vimos, la salida desastrosa de Afganistán. Sí, sí. Eso deja deudas Ok, que después vienen otras. no quiero callarte, pero me perdonas porque nos van a callar a nosotros porque tenemos menos de un minuto y y si esto se va a caer.